trasplante de páncreas a día de hoy pues tiene un lugar primordial en el tratamiento de la diabetes, pues gracias a todos los avances que hemos tenido tanto en cirugía como en los tratamientos inmunosupresores. Que el trasplante simultáneo de riñón y páncreas a día de hoy es tratamiento de elección para pacientes diabéticos tipo 1 y que tienen una insuficiencia renal terminal, siempre que los valoremos y no haya ninguna contraindicación. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. Como tenéis en el programa, nos acompaña hoy la doctora Rosa Ana Iglesias López, que es médico adjunto en el Complejo Asistencial Clínico Universitario de Salamanca, que nos va a hablar sobre el trasplante de páncreas, una opción terapéutica accesible, y posteriormente la doctora Teresa Gil, jefa de servicio de pediatría del Complejo Asistencial Virgen de la Concha de Zamora, nos va a hablar sobre el ejercicio de pacientes diabéticos. A día de hoy, afortunadamente, el trasplante de páncreas es una opción terapéutica accesible, tan accesible como que está a disposición de los pacientes indicados en el Hospital de Salamanca, que es donde yo trabajo. Bueno, obvio hablar aquí de la importancia de la diabetes como una enfermedad a escala mundial. Es un problema sanitario importantísimo, por eso estamos todos aquí interesados en ello. Hace unos años, los tratamientos de los que disponíamos únicamente nos permitían sobrevivir a las complicaciones agudas y evitar un poquito la clínica cardinal de la diabetes. Afortunadamente, a día de hoy, todos los avances terapéuticos que hemos tenido pues nos permiten tener unos objetivos pues un poco más ambiciosos. Mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, evitar las complicaciones crónicas de la diabetes, disminuir la mortalidad, la morbilidad. ¿Por qué hablar de trasplante de páncreas? Pues como comentaba, es un programa que es accesible y del que disponemos aquí al lado en el Hospital de Salamanca. En el año 2008 comenzamos la valoración de los primeros pacientes que eran candidatos. Ahora hablaremos de quiénes son los candidatos a este tratamiento para la diabetes. El 27 de febrero del año 2009 se realizó el primer trasplante combinado de páncreas y riñón. Como área de referencia inicial estaba la Comunidad de Castilla y León, pero afortunadamente y gracias a los buenos resultados, en el verano de 2012 se amplió el área de referencia a Extremadura y ya desde 2004 pues somos centro de referencia nacional, es decir, si algún paciente potencialmente candidato quiere entrar a la lista de espera para trasplantarse en Salamanca, es posible desde el año 2014. Estuve revisando un poquito y sí que tenemos varios pacientes trasplantados de zamoranos y tenemos varios pacientes también valorados en pretrasplante que están en lista de espera esperando pues ansiosos a que llegue su momento. Bueno, este dato es el último publicado. Yo creo que con la pandemia se han detenido un poquito en los registros y de momento no lo han actualizado. En el registro hasta el año 2020, en el Hospital de Salamanca había 82 pacientes trasplantados de páncreas y riñón. Actualmente he estado revisando y estamos ya cerca de 90 trasplantes. Creo, conté 88, no sé si me he dejado alguno por el camino. ¿Para qué pacientes? Pues ahora os voy a comentar las indicaciones, pero es esencial hacer una buena selección del candidato al trasplante, porque de esta buena selección depende el éxito de la técnica. Hay una serie de contraindicaciones absolutas que impiden realizar el trasplante y algunas relativas que nosotros podemos valorar y que podemos tratar para que el paciente sea un buen candidato. Pues, por ejemplo, es importante que el paciente no esté obeso, es una cirugía abdominal importante. Los pacientes fumadores activos, insistimos mucho, hay que dejar el tabaco. Ese tipo de contraindicaciones relativas podemos valorarlas con el paciente y tratarlas en caso oportuno para que sea candidato. Y como comentaba, ¿cuáles son las indicaciones a día de hoy? El trasplante que hacemos en el Hospital de Salamanca habitualmente es el trasplante simultáneo de riñón y páncreas.
Hay otros tipos de trasplante pancreático que ahora os comentaré brevemente. Para el trasplante simultáneo, las indicaciones son pacientes diabéticos tipo 1. Nosotros comprobaremos que efectivamente son diabéticos tipo 1. Ha habido algunos pacientes en los que hemos visto la sorpresa de que aparentemente se habían clasificado con este tipo de diabetes y no lo eran realmente, y por lo tanto no eran buenos candidatos para el trasplante. Y son pacientes que tienen una nefropatía con una insuficiencia renal crónica. Es decir, son pacientes que están ya en un proceso de prediálisis o incluso que han comenzado ya a hacer diálisis, o bien hemodiálisis o bien diálisis peritoneal, y que por tanto son candidatos a un trasplante renal. Dado que se va a hacer un trasplante renal y que son pacientes diabéticos tipo 1 que van a ser sometidos ya a un tratamiento inmunosupresor, aprovechamos para hacer un trasplante pancreático y de este modo que puedan tener un estado independiente de la insulina. Os comentaba antes sobre los avances del tratamiento que tenemos a día de hoy. Conoceréis muchos los tratamientos intensivos para la diabetes tipo 1 de que disponemos. Múltiples dosis de insulina, bombas de perfusión de insulina, bombas cada vez más avanzadas que se unen con sensores y que permiten incluso pues como un primer inicio de lo que será en el futuro el páncreas artificial. Pero a pesar de eso, no llegamos a lo que puede alcanzar a día de hoy el trasplante pancreático, que es un estado euglucémico, es decir, tener una glucemia normal sin necesidad de administrarse insulina. Los pacientes candidatos deben tener una edad menor a 50 años. Sí que es cierto que si hay algún paciente que sobrepasa ligeramente esa edad y que cumple con el resto de requisitos, pues se puede valorar de una manera personalizada y puede entrar a programa de trasplante. Y luego, bueno, pues otras características. No deben tener el árbol arterial muy deteriorado. Tenemos que conectar dos órganos a su árbol arterial. No deben tener problemas coronarios graves. Siempre se les revisa previamente y si tienen un problema coronario hay que solucionarlo antes de entrar a la lista de espera. No deben tener neuropatía motora o autonómica incapacitantes. Imaginaos, hay pacientes que, por ejemplo, tienen problemas digestivos, una gastroparesia, una afectación digestiva que puede provocar que no absorban bien el tratamiento inmunosupresor y eso provocaría un rechazo del órgano. Todas estas cosas las debemos valorar previamente. Cumplir, por supuesto, los criterios habituales del trasplante renal. Y bueno, hay que valorar que los pacientes no tengan trastornos psiquiátricos psicológicos graves, pues que lo mismo, que les vayan a impedir cumplimentar adecuadamente el tratamiento inmunosupresor que se necesita después del trasplante. Bueno, os quería comentar muy brevemente, también se pueden trasplantar a algunos pacientes diabéticos tipo 2. Lo que pasa es que son pacientes muy seleccionados. Los distintos grupos de trasplante establecen unos criterios que no son 100% uniformes, pero sí que requieren que no tengan un gran exceso de peso, que no se administren grandes cantidades de insulina, que su páncreas ya también comience a tener un déficit de insulina, que suele suceder en una diabetes tipo 2 de larga evolución. De hecho, bueno, como veis en esta gráfica, a lo largo del tiempo ha ido aumentando el número de trasplantes y, bueno, el último artículo que yo revisé es ya de 2016, había aumentado el número de pacientes receptores de trasplante combinado de páncreas y riñón que eran diabéticos tipo 2 hasta llegar al 9%. Y luego tenemos también el trasplante de páncreas aislado, pero el trasplante de solo páncreas se reserva a casos de pacientes diabéticos tipo 1 que tengan una buena funcionalidad del riñón, porque el trasplante por sí solo y el tratamiento inmunosupresor puede deteriorar luego el funcionamiento renal, con lo cual tienen que tener su riñón muy íntegro y que tengan dificultades extremas con su tratamiento, pues por ejemplo alergias a la insulina o fobia a la administración de la insulina con aguja, o pacientes que ingresan continuamente, que van de ingreso en ingreso por complicaciones agudas, pero es una indicación muy seleccionada. De momento en Salamanca hemos valorado algún paciente, pero no se ha realizado ninguno. En cuanto a selección del candidato, como os comentaba, es importantísimo cumplir rigurosamente todos los requisitos y se va a hacer una valoración preoperatoria de los pacientes multidisciplinar por un montón de especialidades.
Los valora el oftalmólogo, los valora, neurología o neurofisiología, les hacemos estudios de neuropatía, se hacen pruebas para valorar cómo tienen sus arterias, los valora el urólogo, porque va a haber un trasplante renal, el urólogo es el que realiza el trasplante de riñón, se hace una valoración digestiva, como comentaba, pues para ver si ese paciente va a tolerar adecuadamente la medicación inmunosupresora. Los ve el cardiólogo, el anestesista, el cirujano y también nosotros los endocrinos hacemos una valoración previa de los pacientes. Los endocrinos que hacemos, pues principalmente, como comentaba antes, determinar que efectivamente es un paciente diabético tipo 1, que su páncreas no funciona y no está produciendo insulina y por lo tanto es un candidato para hacer el trasplante pancreático. Aparte de eso, pues valoramos cómo es su control metabólico, por supuesto, cuanto mejor controlados. A ver, una indicación del trasplante, evidentemente llegan a trasplante habitualmente pacientes que no han estado muy bien controlados y que por eso tienen muchas complicaciones crónicas. Pero hay que insistir en que cuanto mejor controlados lleguen al momento del trasplante, mejor va a ir todo, su recuperación, la anestesia, etcétera. Y hacemos una valoración de complicaciones que luego os detallo un poquito más. ¿Qué pacientes estamos viendo? Pues en cuanto a edad de los receptores, la media más o menos está en 40 años. Son muy jóvenes, sí. Hemos trasplantado pacientes hasta de 30 años, imaginaos. Ya sabéis que el debut de la diabetes tipo 1 puede ser desde la infancia y después de tantos años de diabetes y con un mal control, pacientes muy jóvenes tienen unas complicaciones crónicas terribles realmente. En cuanto al género de los receptores, los varones en torno a un 60, mujeres en torno a un 40. Es una diferencia pequeña. Se debe en principio esta diferencia a que los hombres tienen una mayor prevalencia de nefropatía diabética. Como hacemos trasplante páncreas-riñón, hay más hombres que mujeres. Y muy brevemente, 4 palabritas para comentaros qué se hace en el trasplante pancreático. Como sabéis, el páncreas es un órgano que también produce una serie de jugos, digamos, para la digestión. Entonces, hay que abocar esos jugos en el organismo del paciente receptor. Se puede hacer de 2 maneras, o bien al tubo digestivo del receptor, que es lo más fisiológico, o bien a vejiga. Hace tiempo se solía hacer más a vejiga y eso daba acceso, por ejemplo, si había que hacer una biopsia del injerto porque se sospechaba un rechazo, pues era más fácil, pero también generaba una serie de complicaciones. Se eliminaban esos jugos a través de la vejiga, pues eso podía ocasionar, como podéis imaginar, inflamaciones de vejiga, etcétera. Habitualmente a día de hoy en Salamanca lo que se hace es reconducir esa secreción de los jugos pancreáticos hacia el intestino del receptor. Y luego, en cuanto a la secreción de la insulina, se puede hacer también de 2 maneras. Una manera es a la circulación general, a la vena porta, y otra manera es, a la circulación general, a la vena cava, y otra manera es a la vena porta. Lo más fisiológico, y como haría un páncreas normal, sería a la vena porta, porque así la insulina hace un primer paso por el hígado. Pero esta técnica es más dificultosa y se ha visto que puede tener más complicaciones después. Con lo cual, lo que más habitualmente se hace es un drenaje sistémico y es el que actualmente se está haciendo en Salamanca. Muy rápido paso unas fotos. A mí me parece horroroso. Yo siempre tuve claro que no quería ser cirujano. Primero hacen una cirugía de banco, es decir, primero van a hacer la extracción del órgano del donante, y pasan horas haciendo una reconstrucción de los vasos del órgano. Y después, hacen las conexiones del drenaje endocrino, del drenaje exocrino y todas las conexiones en una cirugía larga. Se trata de una cirugía compleja. Entran en 2 tiempos. En un tiempo entran los cirujanos para hacer cirugía general, digamos, en una división que hay de hepatobiliar pancreático, y luego entran los urólogos a hacer el trasplante de riñón.
¿Qué complicaciones puede tener? Pues como cualquier cirugía general y además, como comento, una cirugía de muy larga duración y en un paciente que habitualmente tiene ya muchas complicaciones, pues complicaciones relacionadas con una cirugía normal, que se obstruyan, una obstrucción intestinal, porque pues hay una cicatrización también, se pueden hacer bridas intestinales, infecciones de la herida, sangrados. Pero lo que más nos preocupa son las complicaciones vasculares. La principal complicación vascular es que se trombose el injerto, que se haga una trombosis y deje de regar la sangre al injerto pancreático y el injerto pancreático automáticamente deja de funcionar. Y es, a día de hoy, la complicación más frecuente y conlleva hasta un 6% de pérdida del injerto. Se hace una prevención. Estos pacientes están anticoagulados, tienen heparina, también están antiagregados desde el principio y la heparina después se retira, pero la complicación más temida es esa. Y luego, bueno, pues otros problemas, infecciones abdominales. Estos pacientes, los primeros meses después del trasplante, de manera profiláctica, preventiva, van a tomar tratamientos antivíricos, tratamientos antifúngicos para hongos y tratamientos antibióticos para bacterias, pancreatitis del injerto, rechazo agudo del injerto en algunas ocasiones. El rechazo, si se detecta a tiempo, aunque se puede dar en un porcentaje hasta un 10-12% de pacientes, si se detecta a tiempo, se puede tratar principalmente con corticoides y se puede recuperar. Y bueno, muy rápido también, ¿cuáles son los resultados en cuanto a supervivencia del paciente? Bueno, como veis, a 1 año, a 5 años y a 10 años vamos bajando la supervivencia, pero también es cierto que en la gráfica podéis ver que según avanza el tiempo vamos mejorando, porque mejoran las técnicas quirúrgicas, mejoran los tratamientos de inmunosupresión. Bueno, uno de los artículos que revisé decía que de 2005 a 2014, en la revisión que habían hecho, la supervivencia se había incrementado en el primer año post-trasplante de un 95 a un 97. Todo va mejorando. En el registro español de trasplante de páncreas de los últimos años, pues como veis, la supervivencia va bajando un poquito con el paso de los años, pero la supervivencia del injerto, es decir, que el páncreas esté funcionando, pero más o menos se mantiene a los 10 años en torno a un 75%. La vida media del injerto está en unos 15 años, pero se ha documentado hasta 20 y muchos años de supervivencia del injerto pancreático, es decir, de que ese páncreas que hemos puesto esté funcionando. Y bueno, en cuanto creo que he estado comentando del paciente. Sí, bueno, es similar el injerto y el paciente. Con el paso de los años vamos viendo una mejoría, con la mejoría de las técnicas quirúrgicas y de los protocolos de inmunosupresión, documentada en porcentaje, y vemos los datos de la supervivencia de los pacientes que nos da el Registro Español de Trasplante de Páncreas, y vemos también que a 120 meses, a 10 años, estamos en un 87%. Bueno, ¿y para qué trasplantar? ¿Cuál es el efecto del trasplante en los pacientes diabéticos? Pues el principal efecto es en cuanto al control metabólico, es decir, teníamos una célula beta, que es la productora de insulina, que no funcionaba, pues se restaura la funcionalidad de la célula beta y la mayoría de los pacientes salen del hospital sin insulina y teniendo unas glucemias completamente normales y con una hemoglobina glicosilada que se normaliza rápidamente. También, al dejar de tener hipoglucemias de manera repetida y con el trasplante pancreático, se recupera el mecanismo de percepción de la hipoglucemia y mejoran las hormonas que se generan en el organismo cuando hay una hipoglucemia. Sí que es verdad que en los primeros meses post-trasplante a veces pueden tener alguna bajadilla porque realmente, bueno, pues la inervación del páncreas trasplantado no es como la del páncreas propio, pero habitualmente son muy leves, remontan incluso sin tomar nada y se pasan enseguida. Sí que hay que vigilarlos. ¿Por qué? Porque a 6 años, hasta un 18% de los pacientes pueden volver a ser diabéticos o pueden volver a tener glucemias altas. ¿Por qué? Pues por muchos mecanismos. Comento rápidamente algunos de ellos. Lo primero, el tratamiento inmunosupresor. El tener un órgano trasplantado
requiere una serie de medicaciones para que no haya un rechazo. Y esas medicaciones pues son muy buenas para eso, pero desafortunadamente se ve fatal. Tienen muchos otros efectos secundarios, cardiovasculares, efectos secundarios en el hueso, efectos secundarios gastrointestinales. Evidentemente, en una balanza riesgo-beneficio, pues hay que tener el tratamiento inmunosupresor, pero puede suponer que con el paso del tiempo desarrollemos una hiperglucemia. Algunos de los tratamientos son inhibidores de calcio en urina, inmunosupresores que pueden provocar hiperglucemia, sobre todo por la mañana, y los glucocorticoides, que seguro que todos conocéis, que para los endocrinos son un poco el enemigo del diabético, y estos pacientes pues habitualmente tienen un tratamiento crónico con corticoide, aunque afortunadamente, y como comentaba antes, los protocolos de inmunosupresión están mejorando y en muchos pacientes ya están permitiendo suprimir el tratamiento crónico con corticoide. También puede volver a aparecer la diabetes tipo 1, no es lo habitual, desde luego. Antes, en la valoración que hacemos nosotros, valoramos los anticuerpos en diabetes. La diabetes tipo 1 usualmente es una enfermedad autoinmune que se ocasiona por unos anticuerpos que atacan al páncreas propio. No se conoce a día de hoy un tratamiento directo contra estos anticuerpos, sino en los pacientes diabéticos tipo 1 que debutan o que empiezan con la enfermedad, pues hay muchos ensayos clínicos y se está intentando, pero por el momento no se ha conseguido. Sí que es verdad que como estos pacientes tienen un tratamiento inmunosupresor, pues el tratamiento inmunosupresor parece que hace que aunque los anticuerpos sigan positivos o vuelvan a aumentar después del trasplante, contengan un poco el desarrollo de la respuesta inmune que estropea el páncreas trasplantado. No hay tratamientos específicos, pero el tener los anticuerpos positivos no contraindica el trasplante, aunque sí que nos hace estar en alerta para hacer una vigilancia continua por si en algún momento pues vuelve a aparecer la diabetes. Y el rechazo crónico del injerto. El principal marcador es la función renal. ¿Por qué? Porque habitualmente si se rechaza el páncreas, esto viene precedido de un rechazo del riñón. Pero hay otra serie de marcadores. Los marcadores de amilasa, lipasa, que son sustancias producidas por el páncreas, aumentan cuando hay un rechazo. Y en último lugar, pues aparecería de nuevo la hiperglucemia, subiría el azúcar, aunque cuando ya hay una hiperglucemia, generalmente estamos en un estado tan avanzado de rechazo que es difícil de revertir. Y bueno, ¿qué tienen estos pacientes en cuanto a calidad de vida? Pues en estudios que han pasado una serie de test estandarizados de calidad de vida nos dicen que los pacientes trasplantados de páncreas y riñón comentan que tienen una mejoría muy importante en la satisfacción con su vida y con su salud. ¿Cómo no? Personas que estaban antes haciéndose múltiples controles diarios de glucemia. A día de hoy, disponemos ya de sensores, pero esto es algo muy reciente. Pacientes que se ponen insulina varias veces al día. ¿Cómo no van a mejorar en su satisfacción vital? Pacientes que antes estaban con diálisis. Es que es una independencia para ellos, sensación de control y de independencia. Tienen más energía, más vitalidad. Y por otro lado está el criterio económico, que también hay que comentarlo, pues son pacientes que igual tenían bajas laborales y luego se reincorporan a su trabajo. Y por supuesto, pues los costes de la enfermedad crónica, los costes de tratamiento, los costes de autocontroles, los costes de seguimiento. De hecho os pongo aquí el comentario de la noticia que salió en prensa de Salamanca. SACIL rentabiliza el primer año todo el coste de los trasplantes realizados, cosa que a ellos, como sabéis, les satisface enormemente. Y en cuanto a complicaciones crónicas de la diabetes, ¿qué podemos esperar después del trasplante? No vamos a entrar en cuál es el mecanismo, vamos directamente a ver qué pasa. ¿Qué pasa con la retinopatía diabética? ¿Qué pasa con la afectación ocular? Pues sí que se ha visto que efectivamente el trasplante detiene la progresión, estabiliza, incluso puede revertir la retinopatía diabética y el edema macular. ¿Qué pasa? Que hay un poquito de controversia porque, sobre todo cuando la retinopatía es muy avanzada, en retinopatía proliferativa parece que hay lo que llamamos un punto de no retorno, es decir, el daño a la retina es tan grave que es irreversible, pero al menos sí que podemos detener la progresión. Un paciente que ha recibido ya fotocoagulación, que ha recibido láser en la retina, el daño está hecho.
pero bueno, al menos detener la progresión. Puede haber un empeoramiento inicial porque a los ojos les viene fatal los cambios bruscos de glucemia y realmente en el momento del trasplante, aunque sea para mejor, hay un cambio muy brusco de la glucemia, se normaliza rápidamente. Por eso insistimos en que previamente al trasplante siempre tienen que tener muy consolidado el tratamiento de su oftalmopatía y, por supuesto, hacer un seguimiento y de manera precoz después del trasplante. Sí que está descrito que tienen más cataratas y más glaucoma, pero esto es ocasionado principalmente por el tratamiento inmunosupresor. Entonces, en el seguimiento sí que necesitan seguir siendo valorados periódicamente por el oftalmólogo. Nosotros les hacemos allí retinografía no midriática, aunque realmente, como comento, para una oftalmopatía tan avanzada generalmente no es suficiente y requieren una serie de pruebas más completas que realiza el oftalmólogo. En cuanto a la nefropatía diabética, si nosotros trasplantamos el páncreas, se ha observado que al hacer el trasplante renal, el injerto no va a tener otra vez nefropatía diabética, porque afortunadamente el paciente ya no va a ser diabético. Incluso en pacientes que solo han recibido trasplante de páncreas y no han necesitado o no han recibido trasplante renal, sí que se ha visto que también puede detener la progresión y estabilizar la nefropatía que afectaba ya a ese riñón. Y en cuanto a neuropatía, ya termino, se han encontrado efectos beneficiosos en todas las vertientes de la neuropatía, tanto sensitiva, de la sensibilidad, como motora, como autonómica. La autonómica, digamos, que son los nervios que rigen las respuestas del organismo que son automáticas. Pues, por ejemplo, la dilatación de las pupilas, o la sudoración, o la frecuencia cardíaca. El trasplante mejora la neuropatía en todos estos aspectos y la mejoría que comentan los pacientes en cuanto a la clínica es muy rápida. Enseguida te dicen, pues ya no tengo esos hormigueos o me duele menos. Luego ya demostrarlo con estudios es un poco más complejo. Bueno, paso esto, que ya me estoy pasando de la hora. ¿Cómo lo valoramos? Pues a lo largo del seguimiento, clínicamente le preguntamos por sus síntomas a los pacientes. Hay una serie también de test estandarizados para hacer unas preguntas muy concretas y ver la evolución. Hacemos un examen físico en la consulta. También hacemos una serie de pruebas cuantitativas sensitivas que ahora os voy a enseñar en foto. Hacemos el test de los calambres, el estudio neurofisiológico para ver cómo es la conducción nerviosa y ver así la evolución. Y bueno, luego hay otras técnicas que son más complejas y que se utilizan ya realmente en estudios. Nosotros allí en Salamanca, para ver cómo es la evolución, pues utilizamos el monofilamento, seguro que en la consulta lo habéis podido ver o lo han hecho, que es el palito de plástico para ver si se nota o no en los pies de diferente magnitud de presión. También valoramos la sensibilidad vibratoria, que de manera clásica se hace con un diapasón, pero bueno, ahora tenemos ya aparatitos más modernos. La sensibilidad térmica, la percepción del calor y del frío con este aparatito que se llama Thermoskin. Y luego también hacemos valoración de la neuropatía autonómica, la que os comentaba, pues de las reacciones automáticas. Pues, por ejemplo, valoramos si el paciente tiene hipotensión ortostática, es decir, si de estar tumbado a levantarse le baja la tensión y se marea. Ese sería uno de los signos. O también tenemos aparatitos modernos para valorar cómo responde la frecuencia cardíaca a diferentes estímulos, que si hay una neuropatía autonómica la frecuencia cardíaca se mantiene estable y si no la hay la frecuencia cardíaca cambia. Todos estos estudios hacemos. Y en cuanto a las complicaciones macrovasculares, pues la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular y la arteriopatía periférica, también se ha comprobado que después del trasplante hay efectos beneficiosos. Sí que es cierto que estos efectos no dependen solo, como las complicaciones microvasculares, que dependen principalmente de restaurar la normoglucemia. Estas otras complicaciones tienen otros muchos factores que influyen. Conocéis los factores de riesgo cardiovascular, pues influirá también la edad del paciente, cómo estaba previamente, si fuma o no fuma, si sigue su tratamiento para colesterol, etcétera. Aún así, y de manera global, sí que se ha demostrado que disminuye la mortalidad cardiovascular, aunque hay que esperar mucho tiempo para observar esa mejoría. Una manera de valorarlo es la medida del grosor de íntima media, la medida en una arteria de una cápita de la arteria, que es un índice de arteriosclerosis.
y se ha comprobado que efectivamente el trasplante mejora este grosor de la íntima media. Como os comentaba, hay mejoría en los 3 aspectos, tanto en el corazón como en el cerebro, como en la enfermedad arterial periférica. Y nosotros allí hacemos seguimiento, pues valorando el índice tobillo-brazo principalmente, valorando clínicamente, revisando sus factores de riesgo cardiovascular. Estos pacientes tienen que tener su colesterol, su tensión, etcétera, igual de bien controlados que antes de que ya no sean diabéticos. Todos esos factores, como el organismo, digamos, tiene su memoria de todo el tiempo que ha sufrido la diabetes, el resto de factores de riesgo cardiovascular hay que seguir controlándolos exactamente igual o mejor. Bueno, esta es la valoración que hacemos con el ecógrafo del grosor de íntima media de carótida. Y bueno, ya terminando, espero haber transmitido que el trasplante de páncreas a día de hoy pues tiene un lugar primordial en el tratamiento de la diabetes, pues gracias a todos los avances que hemos tenido tanto en cirugía como en los tratamientos inmunosupresores. Que el trasplante simultáneo de riñón y páncreas a día de hoy es tratamiento de elección para pacientes diabéticos tipo 1 y que tienen una insuficiencia renal terminal, siempre que los valoremos y no haya ninguna contraindicación. Y que este trasplante puede detener la progresión, estabilizar e incluso revertir, volver hacia atrás las complicaciones crónicas que la diabetes había ocasionado en este paciente. Todavía necesitamos estudiar y saber más de qué pasa con estas complicaciones crónicas después de mucho más tiempo, pero sí que todavía sabemos que estos pacientes tienen que realizar un seguimiento después del trasplante, pues con todas estas herramientas y con todas estas pruebas y técnicas de evaluación adecuadas. Quedan muchas cosas por venir, se prevén muchos avances en la cirugía, mejor conservación de los órganos para que puedan estar más tiempo antes de la cirugía del paciente sin alterarse, sin estropearse. Trasplantes incluso sin abrir el abdomen con laparoscopia, con asistencia de robot. Obtención de páncreas de donantes en asistolia, que si no me equivoco ya se ha hecho alguno. Páncreas de vivo, igual que se hace trasplante renal de vivo, hacer trasplante pancreático de vivo. Avances en los tratamientos, como decía, pues a lo largo de este tiempo están empezando a quitar los corticoides, tenemos muchos avances. Y bueno, y decía, ¿y por qué hablar de trasplante de páncreas que parece algo tan alejado? Bueno, pues este paciente es uno de los primeros que se trasplantó, salmantino, y siempre recojo esta foto porque es muy ilustrativo lo que él comentó en ese momento a la prensa, que dijo, yo estaba muerto y me salvaron la vida con el trasplante doble. De ahí lo que comentábamos de esa calidad de vida que los pacientes tienen después del trasplante. Y nada más, muchas gracias.